Bueno, muy buenos días, tardes, noches. Bienvenido a este espacio nuevo. Me decidí por abrir un espacio donde sean ustedes mismas las que vengan a contarme sus historias. La invitación a que venga, se quede en este momento. Hoy tengo una invitada, vea, fenomenal. ¿Por qué? Porque a ella le ocurrió un tema muy, ¿cómo decirlo? Un tema que uno dice, marica, ¿cómo hijo de putas? Entonces, ella, cuando se contacta conmigo, me dice, vea, yo quiero contar mi historia. Yo salí en noticias. A mí me ocurrió esto y lo otro. Y yo dije, qué chimba poder contar esa historia. Pero quiero contar esa historia de la misma voz de su protagonista. Claramente ella hoy va a venir aquí con un nombre ficticio. Ella me dice o me pide que no diga su nombre, que guarde la reserva, pero que nos quiere compartir lo que le pasó. Entonces, pues nada, le doy la bienvenida. Siga la dama, siga el caballero, que zapatico busca, cálzalo sin compromiso. Entonces hoy le damos la bienvenida a la bella Dana, para que nos cuente su historia. Señorita Dana, bienvenida. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Bueno, me alegra muchísimo, qué rico escucharte. Casi que no nos podemos encontrar, casi que no podemos hacer esto. Pero bueno, ya se hizo posible, ya estamos aquí. Bienvenida, hermosa. ¿De dónde o en dónde estás en este momento? ¿Dónde vives tú? En Bogotá. Listo, tú vives en Bogotá. Más o menos, ¿tú cuántos años tienes? 37. Listo, Dana, 37 años desde Bogotá, nos quiere contar una historia. Mi bella Dana, despáchese, el micrófono es suyo. Cuéntenos usted por qué me contactó. ¿Debido a qué? ¿Por qué? Porque veo que realmente hice las cosas al calzón quitado, como es. Como que ser sin tapujos y que realmente vas como mucho hacia el factor, hacia nosotras las mujeres, ayudándonos en muchas cosas. Había tenido como el temor de hablarlo, porque muchas veces fue juzgada, muchas veces fue señalada y dije, pero ¿por qué si yo no hice nada? ¿Pero por qué? Pero lastimosamente por medio de las redes, por medio de las noticias, que son una mierda, uno queda como lo peor. Bueno, mi historia comienza, dime. eso, para allá iba. Entonces, tú arrancas diciendo, vea, por culpa de los medios de comunicación, yo quedé como lo peor. Sí. Listo. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Cuéntanos. Eso fue en el 2019, en el 2019. El 31 ¿2019? Ajá. Ok. El 31 de julio, más o menos entre las 8:30 de la mañana. Yo trabajaba en la localidad de Bosa, en cierta fusión, calibrando. Listo, normal. Cuando tú dices que es calibrando. Las bocetas, de que tú pasas una boceta, le dices el tiempo es tanto, va tanto, la de atrás, la de adelante, tal. O sea, tú le ibas diciendo a las bucetas, a las colectivas o a, ¿cómo decirlo? Buses de transporte público. Sí. Tú le decías qué tiempo había entre la que iba adelante y más o menos cuánto tiempo venía la de atrás, me imagino, que esa era tu labor. Ok. Entonces, en ese tal punto, había un paradero del sí. En ese punto del paradero del sí había... Es ITP. Ajá. En ese punto habían 4 o 5 personas, diferentes horarios, personas conocidas y amigas mías, como en todo lado normal. Ok. Pregunta. ¿Tú cómo generabas ingresos haciendo eso? ¿Te contrataba una empresa? No. ¿Tú eras independiente? Independiente. Ok. ¿Y quién te daba dinero? O sea, tú le decías... Los conductores. Ah, ok, perfecto. Entonces tú le decías a los conductores, bueno, la buseta de adelante le lleva tanto tiempo. Y tú le cobrabas alguna tarifa por darle esa información. No, ellos me daban entre 500 y 1,000 pesos. Ok.
Eso, ellos generaban el sueldo mío diario, de 4 de la mañana a 1 a 2 de la tarde que trabajaba. ¿Se trabajabas casi que, bueno, no, una jornada completa, casi las 8 horas? ¿Sí? Sí, ya también dependía si uno se quería ir, pero como era bueno, pues obvio no iba a desaprovechar. Me estabas diciendo que habían unas 4 o 5 personas que hacían lo mismo. En ese punto donde tú estabas. Sí. Ok, sigue por favor. Con turno rotativo, obvio no estaban las 5 o 4 personas en el mismo turno. Ellos manejaban turnos rotativos, diferentes cosas. Pues yo era amiga de ellos y yo me hablaba con ellos afuera del trabajo y todo, porque pues familia, toda la vaina de ellos, listo. O sea, ¿eran familia o eran amigos? No, ellos eran a familia, pero yo con la familia de ellos me hablaba súper bien, aparte de hablarme con ellos, con la familia de ellos también. Ok. Eran familia, bueno, eran amigos y tú también eras amiga de la familia de ellos, de las personas que trabajaban ahí en ese punto donde tú calibrabas las rutas. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Pues ocurre que lo que te digo, ese 31 de julio pues estábamos normal, yo estaba en mi punto y ellos en lo de ellos. Cuando yo veo llegar a tránsito y yo dije, como la ruta que yo calibraba, una de ellas era pirata, yo dije, es para ellos. Entonces empecé a llamarlos, a decirles que estaba a tránsito, que no fueran a parar, a pasar, que de pronto era por ellos. Pero yo inocente. Entonces, de todo. Espera. Tú estabas ahí trabajando, llegó tránsito. Para las personas que viven fuera de Bogotá de pronto, cuando llega tránsito, llega con policía, ¿verdad? O sea, llega la policía de tránsito. Sí. Ok, porque en ese momento creo que todavía no existían los agentes de tránsito que no son policías, los que están uniformados de azul. Sí, correcto. Ok, entonces ahí había presencia policial. Y tú lo que haces es, coges y llamas a los conductores, que me imagino también son amigos tuyos o eran amigos tuyos, compartidas, de partidas, salidas, yo qué sé yo. Y llamas a algunos y les dices, venga, no cruce por acá porque está la policía, está tránsito, y pues teniendo en cuenta que ellos tienen rutas piratas. Cuando hablamos de rutas piratas, ¿de qué hablamos? De que esa ruta no era permitida acá en el sector, porque esa ruta era de Soacha y no de Bosa. Ok, eran un conductor con su ruta matriculada en Soacha, ¿sí? Que es un municipio aledaño a Bogotá, muy cercano a Bogotá, casi que es Bogotá. Y entonces ellos lo que hacían era que se venían a trabajar a Bosa. Que Bosa es una localidad ubicada en el sur de Bogotá, muy cercana a Soacha. Sí, señor. Listo. Bueno, entonces tú empiezas a llamar a estos manes porque les dices, vea, marica, ¿qué puede pasar ahí? ¿Le quitan la ruta? ¿Le ponen comparendos? ¿Qué le puede pasar a una persona de esas? Les quitan les mandan el colectivo para patios. Y aparte de eso, el comparendo que les dan. Ok, un comparendo más o menos de cuánto, ¿sabes? Yo le pongo que unos 300, 400. Ok, 400,000 pesos. Bueno, no es mucho. Bueno, igualmente tú los llamas a advertirles, oiga, pilas que aquí está la policía, entonces coja por otro lado. Sí. ¿Y qué pasa ahí? Listo, entonces yo estaba en una esquina y el muchacho que estaba vendiendo los pasajes estaba en su punto. Cuando yo veo que llega... Espérame. Cuando tú hablas del muchacho que está vendiendo los pasajes, hablamos de las personas que venden pasajes de manera irregular porque no están o no trabajan para Transmilenio, para SITP, no trabajan para ellos, son también de pronto independientes como tú, sí, o que generan o que tienen una labor no formal, un trabajo no formal, y es de vender pasajes para el SITP, porque sabemos que no todo el mundo tiene su tarjeta, no todo el mundo la tiene personalizada, no todo el mundo utiliza SITP todo el tiempo. Entonces, ellos son un desvare realmente para personas como yo. Entonces uno dice, bueno, Transmilenio insiste en que ellos que ellos están ilegalmente ahí porque pues están recogiendo recursos de manera ilegal por el tema de los transbordos.
Entonces, yo no sé si tú conoces muy bien cómo lo manejan ellos, cómo se vende eso, para que nos puedas explicar cómo se genera la ganancia de ahí. Bueno, son tarjetas personalizadas. Ok. Esa tarjeta personalizada te da en ese entonces daba 3 pasajes. Sí. Entonces, el primer pasaje te lo cobraba normal, al precio normal. El segundo pasaje te lo cobraba a 200 pesos y el tercer pasaje a lo mismo, 200 pesos. Entonces nos daban un pasaje y nos daban 2 transbordos en esa época. Sí, eso se manejaba así. Entonces, lo que te digo, el primer pasaje, el precio normal, el segundo 200 y el tercero 200. Entonces, así no la podías volver a usar después de media hora porque se te bloqueaba la tarjeta. Entonces tenían varias tarjetas. Sí, pero todas las tarjetas, no como dicen, que eran tarjetas robadas, porque al momento que a ti te roban un documento, porque eso es un documento, tú la vas a bloquear. Es verdad. Ahí hay un error, no era robada. Mucha gente que llegaba y decía, la tarjeta no la uso, a ti sí te sirve, dame 5.000, dame para una bolsa de leche, y no la cambiaban así. Las otras tarjetas pues las sacaban por medio de la familia iba y pedía la tarjeta personalizada y ya, se adquiría la tarjeta normal. Listo, entonces así funcionaba. Así funcionaba y funciona. Y funciona, sí, eso todavía se hace. Sí. Entonces, lo que te digo, yo estaba en la esquina y el otro estaba en el puesto. Cuando yo veo que llegan muchísima policía, eso era como si fuéramos los más delincuentes del país y los más buscados. Llegó el DAS, llegó la fiscalía, llegó la policía. O sea, espérame. ¿Estabas tú ahí con el personaje que vendía las tarjetas? Sí, él estaba. Tú no vendías tarjetas. En una esquina, no. Tú lo que hacías era calibrar las rutas. Hasta ahí vamos, claro, listo. Sí. Y ni siquiera estaba contigo, tú me dices estaba en una esquina. Sí. Ok, y llega la policía, llega el DAS, llega todo el mundo. Sí. Llega la DEA, llega... Sí, mejor dicho, nos faltó fue helicóptero ese día. Llegó hasta el hijo de puta, madre. La verdad, sí, pues te digo, como si fuéramos lo más delincuente de este país. Hijo de puta, qué miedo, pero ¿por qué a todos? O sea, ¿fue a muchos o solamente al chico de los...? Son 13 personas. O sea, los 13 que estaban ahí generando trabajo informal. En ese momento, él que estaba ahí, las otras personas fueron en sus casas y yo que estaba en la otra esquina. Hicieron allanamiento. Ah, tenían direcciones y todo para allanamientos. En lo que nos dicen, tenían seguimiento de aproximadamente 2 años. Les estaban haciendo seguimiento a todos ustedes, o bueno, a algunas personas de ahí, durante 2 años. Sí, señor. Ok. Entonces yo veo que lo cogen a él, le colocan esposas y se lo están llevando. Yo lo que hago es dirigirme al punto donde él estaba y yo cuando voy a hacer eso, se me acercan 2 policías y me dicen, usted tiene una orden de captura. Quedo así como tu cara. Y yo, ¿cómo así? Cuando me dicen, te vamos a grabar porque tiene que ser grabado todo. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo así? Me quitan el bolso, mis pertenencias en ese momento. O sea, ellos eran policías. Ahí en ese momento te muestran la orden de captura, te dicen, la vamos a grabar. Sí. Y arrancan a hacer el procedimiento. Sí, señor. Okay. Y yo, pero, ¿cómo así? Entonces, cuando me dicen, te dan una retahíla, cuando me dicen, tienes derecho a llamar a un abogado, si no lo tienes, el Estado te concede uno. Y yo, pero ¿por qué la orden de captura? Entonces me dicen, por fraude de suspensiones, robo continuo al Estado, ¿qué se llama? Todo era por Transmilenio. Y yo, ¿cómo? Entonces me dijeron, tienes derecho a guardar silencio, sino todo lo que digas será usado a su contra. Y yo, ¿pero por qué? Entonces me dicen por fraude, concierto para delinquir. Y yo, ¿de qué? Cuando me dicen de Transmilenio. Y ya, no me dijeron más nada. Entonces yo le dije, pues no me coloque las esposas porque realmente no me parece conveniente. Entonces los policías no me las quitaron. Entonces se acerca una agente de tránsito diciendo, no se las quiten, que ella es un peligro para la sociedad. ¿En serio? Sí.
y obvio en ese momento tú te sientes súper mal porque tú sabes realmente quién eres. Me llevaron esposada hasta la otra esquina. En esa esquina yo llegué y era como si estuvieran escoltando a alguien muy famoso. Habían carros de esquina a esquina, cuadra a cuadra. O sea, era el operativo. Bastante. Y la mayoría estaban en civil, habían como unos 5 o 6 personas en uniforme. Puta, era el operativo. La verdad, sí. Habían gastado plata, recursos, tombos para investigar. Entonces en ese yo paso y en esas está, en el primer carro está la primera persona y se me queda mirando y me dice, perdóname, y yo no tengo que perdonarte nada porque tú no tienes nada que ver. Me montan en el carro. ¿Cómo así? Espérame. Tú vas caminando, en un carro hay una persona. ¿Estaba particular o era policía? La persona que me dice eso es mi conocido. Ok, conocido tuyo. Me montan en un carro, en ese carro van como 4 personas, me dices... O sea, espérame, el tipo que te dice a ti es conocido tuyo y a él ya lo habían capturado. Sí, fue a mi primero. O sea, él estaba capturado. Desde uno de los carros capturado, esposado, te dice a ti, perdóname. Sí. Uy, marica. Bueno, sí. Entonces en esa me suben al carro, me montan en la mitad, un policía al lado, otro policía y 2 agentes adelante, pues obvio en civil. Entonces uno de ellos me dice, marica, ¿en serio la están capturando por 20 pasajes? Y le dije, yo no hago eso. Yo hago es esto, yo calibro bucetas. Entonces me revisaron mi bolso y dice, pero usted tiene solo monedas, no entiendo, uno cumple con su trabajo, me dijo él. Y yo sí, yo lo entiendo, me dijo, hay que llamar a un familiar. Y yo en ese momento dije, mi papá está trabajando, mi mamá está enferma, mis hijos son menores de edad, ¿qué hago? Qué gonorrea. Yo lo único que hacía era llorar. Yo me ataqué a llorar porque yo dije, voy a parar en una cárcel, mis papás, no, fue un momento duro. Cuando me decían, tienes que llamar a alguien porque te tienen que traer un recibo para hacer el arriazgo, bueno, para coincidir que yo vivía en esa casa porque supuestamente yo vivía en San José, donde habían hecho el allanamiento y donde habían encontrado tarjetas y plata y no me convenía a mí. Entonces yo tenía que confirmar. Supuestamente, tu domicilio fue uno de los domicilios que allanaron. Sí. Con muchas tarjetas, bueno, con X material encontraron para incriminarlos. Sí. Entonces, para detenerlos, perdón. Ajá, entonces a mí me dijeron, tienes que traer ese papel recibo, y yo, mi mamá. ¿De dónde tú vives realmente? Sí, y yo pues mi mamá. Entonces yo llamé, antes de eso, un abogado, mi hermana es abogada, yo la llamé a ella, pero yo no pude hablar. Entonces ahí habló la gente, se presentó, le comentó el caso y le dijo, ella va a ser detenida, va para tal lado, por favor se acercan. ¿Cómo así? Entonces hablamos, me dijo, ¿qué pasó? Yo le dije, no, yo no podía hablar, mi papá, yo decía mi papá. Me decía, no te vamos a dejar sola, estamos contigo. ¿Quién te decía eso? Mi hermana, que es abogada. Ok. Me dijo, yo no puedo llevar tu caso, pero yo ya consigo, no te preocupes, estoy contigo, te amo, y no, duro. En ese momento me llevan a cuando están haciéndole otra vez, están cogiendo a otra persona en silla de ruedas y lo montan en otro carro. Cuando llega mi mamá, me dice, ¿qué pasó? Yo no podía hablar. Me pasó el recibo, le dijeron, por favor, una cobija, de ropa, porque ella esta noche va a dormir en una estación de policía. Y yo pues no daba cara de la vergüenza de algo que no había hecho. En ese momento pues yo lo único que le dije a mi mamá, la niña, me dijo, ¿qué le voy a decir? Le dije, no sé, y no sé qué decir. Entonces me dijo, la niña, ya solo me decía la niña y la niña. ¿La niña es tu hija? Sí, mi hija. Okay. Entonces me llevaron, pregunté para dónde nos iban a llevar, entonces me dijeron que para la fiscalía, que nos tenían que hacer una valoración médica para tener soporte, que al momento de la captura no habíamos sido golpeados ni nada por el estilo. Entonces ahí nos llevan a la fiscalía, en eso me voy hablando con los agentes, se pusieron a preguntar sobre mi vida, que yo antes de trabajar ahí, qué más hacía, que cuántos años tenía, que
todo. Me empezaron a preguntarme como para distraer un poco, digámoslo, en ese momento tan tenso. Sí. Llegamos a la fiscalía, ingresamos, valoración médica, que cómo había sido la captura, que si me habían golpeado, que se me habían tocado. Yo no, pues no normal, nada, no me tocaron, no me golpearon, las esposas me miraron las manos, listo. Nos dijeron que nos iban a llevar a la estación que queda por allá cerca de La Mariposa, porque no había URIs en esos momentos desocupadas para trasladarnos, ni Puente Aranda, ni Palo Quemado, nada había disponible. Nos llevaron para allá, ya llegó mi papá, llegó el abogado y llegó mi hermana. El primero en ingresar era el abogado, entró, le comenté todo el caso, desde que empezó hasta el final, yo qué hacía, qué trabajaba, mi función, todo. Me dijeron que había llegado mi papá. Yo no quiero ver, porque para mí es muy duro que él me vea así. Me dijeron, no, pues para tranquilidad tuya te vamos a quitar las esposas, porque es incómodo y te entendemos. Entró mi papá, el abrazo, me dijo, hija, ¿qué pasó? Y yo, papá, no, sí. Hija, ¿qué pasó? Yo creo en ti, estamos contigo, no te vamos a dejar sola, cuenta con nosotros, ponga mucho en Dios todo, tranquila. Y yo, sí, señor. Mi hijo, su hermana está afuera. Y yo, no, papi, yo no puedo. Mi hijo, sí. Entró mi hermana, me dijo, no te vamos a dejar sola, te amo mucho, estoy pendiente de los niños, ellos no saben nada, no se les va a decir nada. Me dijo, esto está ya en todas las redes, está en Twitter, está en todo lado, pero no te preocupes que nada de eso es verdad, creemos en ti, confiamos en ti, para adelante. Listo, pasó así, nos trasladaron como a las 12 de la noche, cuando me entraron a un cuarto. Cuando en ese cuarto encuentro a todos, fulanito, hola, ¿usted qué hace aquí? Y yo no sé. Marica, pero usted no tiene nada que ver acá. Le dije, no sé. Le dije, no sé, lo único que... Perdóname, ahí en ese momento ya llegaron a una estación X, a un lugar X, sí, donde los metieron en un cuarto, en una habitación, me dices tú. Todos, marica, ¿usted qué hace aquí? Le dije, lo mismo me pregunto yo. Pero eso no tiene nada que ver. Le dije, lo único que el abogado me dijo es que por el simple hecho de hablar y estar con ustedes ya estaba vinculada, que eso era como en el momento que una persona en el momento como mete alguna falta y se acerca a mí, yo ya quedo incurrida en el caso. Vinculada. Quedas vinculada. Ajá, correcto. Entonces ahí me dijeron, no, pero tú no tienes nada que hacer acá. Y yo, pues lo mismo estoy preguntando yo. Entonces ahí, seguimos ahí, como a las 12 de la noche, nos traslada para una casa de protección porque no había un lugar donde más nos pudieran llevar. Nos llevaron, o sea, por allá. Los tenían en una celda, las tenían en X lado. No, gracias a Dios no estuvimos en una celda en ese momento. Nos llevaron para una casa de protección. Y en el momento de ese traslado, sin mentirte, íbamos como 50 policías, con solamente 13 personas. ¿50 policías? Por sin mentirte, por lo mismo que porque éramos un peligro para la sociedad. Entonces, como si fueran una banda criminal. La verdad, sí. Ok. Y entonces nos trasladan allá y nos dividen, hombres a un lado, mujeres a otro lado. Nos dicen, acuéstense a dormir temprano porque mañana tenemos audiencia a las 8 de la mañana. ¿Qué? Dime uno con ese momento de tensión, qué sueño, qué nada. Nosotras solamente era llorando y llorando y llorando. A las 4 de la mañana nos levantaron a bañarnos con agua fría, a vestirnos, a organizarnos y nos llevaron para Palo Quemado. Estando allá en Palo Quemado, la audiencia empezó 8 de la mañana y se terminó aproximadamente como a las 7, 8 de la noche. Duró hartísimo. Aparte de eso, fueron bastantes pautas porque yo me tensioné mucho y lloré mucho en las audiencias, entonces por tal motivo las paraban bastante. Porque yo estaba muy tensionada, muy nerviosa, porque estaba la fiscal, estaba Transmilenio, estaban los abogados yo tenía mi abogado, el abogado del estado de ellos, estaba mis papás, estaba la familia de ellos, y escuchar
todo lo que decía esa fiscal en ese momento da mucha tristeza y dolor. ¿Por qué? Porque la fiscal dice que supuestamente cada uno de nosotros al mes, con la venta de los pasajes, sacábamos entre 10 a 40 millones de pesos. 40 millones de pesos sí, vendiendo pasajes. Supuestamente ella en la cuenta mensual de lo que ella hacía, no sé a cómo se supone que están vendiendo los pasajes, porque es una lógica que no da. Eso no lo hace una estación en medio de trabajo. Eso lo hacen ellos haciendo lo que estaban haciendo con nosotros. Entonces, escuchar eso, escuchar que estábamos haciéndole fraude al Estado, que éramos un peligro para la sociedad. Entonces los abogados decían, ¿por qué un peligro? Que porque nosotros estábamos generando empleo a punta de robos, que estábamos robando al Transmilenio, que esa plata le tenía que ingresar a Transmilenio, no nos tenía que ingresar a nosotros, personas del común. Esa era una plata que le tiene que entrar o le tenía que entrar a todas esas empresas privadas que se quedan con el 90% de los ingresos de los pasajes del SITP. Sí, y para el Estado le queda un miserable 10%. Correcto. Entonces, ahora bien, la pelea que les estaban diciendo o les estaban montando a ustedes era: esa plata es de nosotros, de los empresarios. Sí, sí. Sí. Entonces, esa era la pelea de ellos, que porque nosotros no trabajamos con Transmilenio, no portábamos al Estado, estábamos robando al Estado, por eso fue fraude de suspensiones y concierto para delinquir. Y nosotros, ¿cómo así que concierto para delinquir? Sí, que porque éramos varios los que estábamos haciendo el fraude y supuestamente el robo. O sea, era como si fueran una empresa. Sí. Una empresa fachada, una empresa ficticia o una empresa no. Fachada ficticia no. Una empresa delincuencial, por decirlo de alguna manera, porque si lograban hacer mensualmente 40 millones de pesos, era porque había mucha gente detrás. Sí, supuestamente ese era el ingreso que tenía cada persona que vendía pasajes. Entonces cada persona, cada uno, o sea, de 13, cada uno se hace bastante. Entonces, o sea, al escuchar eso, ustedes le ganaban a un pasaje, ¿cuánto le ganaba a un pasaje? Bueno, ustedes no, porque tú no lo hacías. El que vendía los pasajes, más o menos, ¿cuánto le ganaba al pasaje ese que era el transborder? Que pues le costaba 200 pesos a ustedes. Pues ponle cuidado que en ese entonces el pasaje era como a 1.500. 1.500, del segundo pasaje 1.500, 4.500. Le ganaban a una tarjeta. A una tarjeta. Ajá. Y la tenían que rotar cada 3 horas. Esa tarjeta sí, más o menos se utilizaba cada 3 horas. O sea, ustedes mandaban 3 pasajes, se ganaban 4.500, ¿fue que me dijiste? Ajá, sí señor. Y a las 3 horas volvían y se ganaban 4.500 con esa tarjeta. Sí, más o menos en el día uno se hacía más, ellos hacían más o menos entre 30 a 40 mil pesos. En el día. Pero para ganarse en el mes, ¿cuánto fue? Sí. 20 supuestamente de 10, de 10 millones a 40. A 40. Digo, hagámoslo con 10 millones de pesos. 30.000 pesos al día no le da 10 millones de pesos al mes. No, yo no sé. Nunca jamás en la vida. Sumaban la cuenta. Esa persona tendría que ser una máquina de vender pasajes. Más o menos, para que se pudiera hacer eso. Es que no solo se conformaron con eso, sino sacaron la conclusión de algo que nunca nos dieron pruebas, de que supuestamente en la casa donde hicieron el allanamiento encontraron la máquina con la que recargaban los pasajes. Ah, tenían una máquina para recargar pasajes. Sí, la cual todavía seguimos esperando de las audiencias que nos muestren la máquina que recargábamos, que supuestamente cada uno manejaba entre 200 a 300 tarjetas diarias, que en los allanamientos supuestamente, nosotros hablando entre nosotros, porque a nosotros nos llevaron, nos tomaron la foto frente a una mesa
Frente a esa mesa habían como 20 celulares de alta gama, mis 2 celulares que eran la palabra perrito, que son celulares baraticos que utilizaba para calibrar. Habían como unas 1000 tarjetas, las cuales no sabemos de dónde sacaron, porque esa cantidad no estaban, porque cada uno habló y dijo, yo tenía en mi casa, soy consciente, yo tenía esta cantidad, yo estaba en mi casa, yo soy consciente, yo tenía esta cantidad, pero no daba la cantidad que ellos encontraron. En la mesa encontraron... Es fácil saber de dónde salieron esas tarjetas. Sí, a ver. En la plata, también plata, que no tampoco pertenecía a ninguno. Como decir, mis monedas, yo tenía como 6.000 pesos en monedas. Y más o menos en la mesa habían como 10 millones de pesos que habían sido supuestamente. ¿Tú no tenías 10 millones? No, yo tenía como 600 monedas. pesos, de 6.000 pesos en monedas. No te digo que hasta el policía se burla y me decía, usted gana son monedas, esto no es nada. Entonces ahí el abogado decía, no, pues hagan como hacen con muchos de Transmilenio cuando se colan, una pedagogía, que no, que porque éramos un fraude, que éramos ladrones. Entonces se les dieron alternativas, ella decía ultramural, ¿qué es? A la cárcel. La condena más bajita eran para nosotros que éramos como unos 7, 8, era de 4 años, esa condena esto tiene prioridad y se puede pagar en la casa. Nosotros decíamos, porque ultramural, que hasta el mismo fiscal, el juez decía, no me parece un delito. Yo salgo acá a la estación de Palo Quemado y hay vendedores. Yo salgo a tal estación, hay vendedores, porque solamente ellos. Y la palabra textual de la fiscal fue, ellas son las marionetas para que se den cuenta que esto no es un juego. Castigando o encarcelando las marionetas, iban a castigar a las cabezas, según sí, ella. Correcto. Muy coherente la señora fiscal. Fue la respuesta de ella. En una de las audiencias estaba mi hermana en la parte de atrás de ella, y estaba la fiscal, estaba Transmilenio, habían 5 personas. Y la respuesta de ella, cuando el de Transmilenio se le dirige y le dice, pero es que ultramural, el caso está como débil. La respuesta de ella dijo, a mí no me importa, a mí por cada persona de las que están acá, que vayan a la cárcel, me están dando 25 millones de pesos. La fiscal. Ajá, la fiscal. O sea que según lo que dijo ella, a cada fiscal que pueda meter a la cárcel, en ese caso de ustedes, le iban a pagar 20 millones de pesos. Sí. Bueno, entonces muy seguramente. Ella no le importaba a nosotros, no nos importábamos como seres humanos, sino simplemente la plata. Muy bonita, muy acorde sutil a los pensamientos del señor fiscal general de la nación. Sí. Entonces, listo, pasó así, entonces cuando no, que entonces llegáramos a un acuerdo. ¿Y el acuerdo cuál era? No, fácil. Indemnicen a Transmilenio con 90 millones de pesos y tienen su libertad. O sea, ustedes les tenían que pagar 90 millones de pesos como sanción a Transmilenio y los dejaban libres. Sí. Muy lindo. Como nosotros la plata de a dónde no teníamos, y en ese momento salimos de audiencia, nosotros lo cada abogado, nosotros, pero de a dónde 90 millones de pesos y yo gano 30.000, 40.000 diarios. De lo supuestamente nos hicieron una investigación por 2 años. Nos hicieron, me imagino que tienen que mirar cuentas, casas. Yo vivía con mis papás, pagaba arriendo de mis papás, no tenía ni bicicleta, andaba a pie. No tenía propiedades, nos decían, no, fácil, saquen la plata de donde la tienen guardada y paguen. Nosotros, pero ¿de a dónde si no tenemos la plata? Listo, así pasaron 8 días entre audiencias y audiencias y audiencias cuando llegó la audiencia definitiva, que se sabía qué iba a pasar con nosotros. Ingresamos a la audiencia, todo callado nuevamente, porque en toda audiencia repiten desde el comienzo hasta el final, repitan y repitan y repitan y repitan. ¿Cuándo fue? Ultramural. O sea, no sabían. Lo que yo te decía, ellos de entrada, ya en esa última audiencia ya te estaban diciendo intramural. Sí. Ok. Entonces en esa
el ángel, que yo digo que siempre para mí el ángel ha sido el señor juez, dijo, se les concede la domiciliaria. Se para como un pájaro copetón, la fiscal dice, no, pero ¿por qué? Si son un peligro para la sociedad. Y el señor juez le dijo, ¿por qué peligro para la sociedad? ¿Se van a teletransportar desde su casa al paradero a vender pasajes? ¿O es que desde su casa, me explica, no es desde la casa de cada persona, ellos pueden vender pasajes? No. Entonces se les concede la domiciliaria y el caso continúa. Pues madre. Ahí fue el ángel. Pues yo inocente, yo no sabía cómo era todo, y yo, bueno, listo, domiciliaria, me voy. Cuando mi hermana me coge y me dice no. Y yo, pero si lo acaban de decir, me dijo, sí, pero tú tienes que ir unos días al Buen Pastor. No, pues imagínate cuando me dijo ella eso. ¿Pero y por qué? Yo lloraba. Porque para ¿Por qué tenías que ir al Buen Pastor? Tengo que ser reseñada, digámoslo, y ser ingresada allá para que me concedan mi domiciliaria desde ese lugar. Ah, fue puta, o sea, desde allá te sacan y te mandan para la casa. Correcto. Y yo no, yo temblaba porque pues uno escucha que eso es lo peor, que allá te hacen, te deshacen, mejor dicho, es lo peor, lo más cruel de este mundo. Tienen esos lugares. Y yo temblaba y yo le decía, no me dejes llevar, no me dejes llevar. Me decía, no puedo hacer nada, tienes que hacerlo. Gracias, tienes que ser fuerte. Son unos días y yo, no, ¿qué tal de allá no me saquen? Por favor, no me dejes ir, mi hijo, sí. Me sacaron esposada, me llevaron y todos pues nerviosos, que como así, ellos pues para la picota, nosotras porque éramos 4 mujeres, que para el Buen Pastor, y nosotros como así, qué nervios. Claro, qué susto tan hijo de puta. ¿Y cuánto tiempo las iban a dejar ahí? Decían que podía ser 2 días, podían decir que 1 semana, otros 8 días, que habían personas que llevaban 1 mes, habían personas que llevaban 1 año esperando la domiciliaria. Entonces imagínate con ese susto que te digan a ti eso. Y yo no. Claro, o sea, podía ser un día como podían ser 1 mes. Sí, correcto. Hijo de puta. Entonces, que dependía de la disponibilidad de los carros y del personal del INPE. Entonces yo, no, Dios mío. Y como 3 veces fuimos. Y eso sí a la madrugada, tipo 4, 3 de la mañana. Que no hay ingreso porque están ingresando las de fuera de Bogotá. Que no había ingreso, que porque estaban en visitas, no había ingreso. Siempre había algo. Y yo decía, por algo pasan las cosas. De pronto nos digan que no tengamos. Yo como con un poquito de moral en ese sentido. Cuando llegó el gran día, digámoslo así. Y nos fuimos y primero fue a ellos la despedida, porque pues uno le pintan todo. Se fueron ellos, los ingresaron, cuando después nosotras... A los hombres. Llegamos, en la picota fueron ellos. Después llegamos nosotras... Para la picota. Sí, después llegamos nosotras y ingresamos. Los policías se despidieron, que tuviéramos cuidado, procuráramos no mezclarnos con cierta gente, que igual todo iba a salir bien, que era poquito tiempo, porque duramos como 8 días. En esos 8 días, digamos, nos hicimos amigos de los policías. Se pusieron a hablar, nos dejaban jugar, que la llamadita. Fueron bellas personas en ese momento, esos policías que brindaron la custodia. Bueno, llegó el momento del ingreso, no te dejan ingresar capotas, un buzo normal, zapatos sin cordones, no aretes, no joyas, te sientan en una silla blanca, te huelen los perros. Después ingresamos y nos entran en una celda. En esa celda habían como unas 15, 20 mujeres que ya estaban condenadas, ya estaban ahí. En esa celda habían como unas 15, 20 mujeres. Habían mujeres que iban para audiencias, habían residentes, que las residentes son mujeres que ya habían estado allá y nuevamente fueron capturadas. Y nosotras, en esa misma celda, eso era un cuartico muy chiquitico. En esa misma celda estaba el baño sin puerta, el cual tenías que depositar con un baldecito.
O sea, tenían que Y hacer ahí- en un balde y no había Ajá. puerta. Ok. No había puerta. Entonces nosotras de nuevas pues aguantábamos porque como, y ellas pues como ya eran mujeres acostumbradas, no, eso normal, eso se baja y así el modo de como hablan ellos. Sí. Y escuchando las historias de que yo estaba afuera, bueno, en fin. Cuando llega la hora del almuerzo, ¿tienen porta? No. Te dan una bolsita de yogur, una bolsita de yogur, esas como las del colegio, una papa durísima para escalabrar, llena de gusanos, la carne más barata, durísima, dura y un arroz crudo. Jueputa, Nosotros les dan arroz crudo y lo peorcito para que almuercen. Horrible, horrible. Ellas se comían eso normal, nosotros nos mirábamos. Yo la verdad, por más hambre que tuviera, no pude. No, ¿cómo? No pude Muy ver difícil. ese gusano bailando en esa papa. No, y entonces una muchacha no se la va a comer y yo no pase, me da démele, yo sí, Venga pa' dale, acá. cómetela. Sí, se la comían con un gusto, yo la verdad no, porque pues uno nunca, cuando listo ya te pasan al otro cuarto donde te hacen la reseña, tus datos, la foto, el número, la cosa, todo. Ahí nos tienen como tipo 2, 3 horas, nos dicen listo, ya es el ingreso. Nos montan en una silla súper grande que es para detectar si llevamos algún objeto. Entonces nos ingresan ahí, nos sientan, nos pasan a un cuarto. Ese sí es un cuarto pequeño y nos desvisten de a una, nos revisan todo, si tenemos perforaciones, todas tus cosas, nos quitan todo. Y de ahí ya, nos ingresan, nos pasan para valoración médica, después un psicólogo, el psicólogo que es el que te evalúa para ver a qué patio vas. Si vas para el patio de enfermos mentales, si vas para el patio, qué condición es tu salud mental. Y te ingresan al cuarto donde te desvisten toda, te revisan toda, sales el psicólogo, si tomas medicamentos, para que te entreguen la colchoneta, para que te entreguen una almohada, te entregan el porta, que es el que vas a recibir tu comida diaria, un vasito, unas Te cositas de entregan todo, aseo. ya te ingresan como Sí. es. Desde allá se escucha, llegó carne nueva, llegan diciendo papi, van a salir diciendo mami, y Apenas miles entran. de miles de cosas. Nosotros no nos mirábamos y decíamos en manos de Dios. Tengo un conocido de hace mucho tiempo y él está en la picota. No sé cómo se enteró porque cada cárcel tiene un cacique, un duro. Sí. Cómo se enteró y me contactó. Yo estando ahí. O sea, cuando tú llegas Sí. al patio, a la cárcel, Sí. el Sí. duro o la dura de la cárcel se entera de lo que les pasó a ustedes y te contacta. Ajá. Ok. Y me contacta. Al momento de entrar ahí al patio, porque me tocó en el patio cuarto, uno de los medio, porque habían mujeres de narcotraficantes. Bueno, no era tan duro. Sí. Yo estaba ahí abajo cuando ella baja y me dice, ¿tú eres Dana? Y yo sí. Vienes súper recomendada desde la picota. Y gritó desde abajo, nadie toca a mi prima y a sus amigas. Ella es mi protegida a partir de ahora. Sí, ella fue mi protegida a partir de ahora. Yo, ¿cómo así? Cuando entramos y ella dijo, vas a dormir acá, ubicó a las otras muchachas, me dijo, ¿no traes nada? Le dije, no me dejaron ingresar nada. Me dio ropa nueva, me dio zapatos, me dio todo. Y entramos a hablar solas. Me dijo, fulanito, fulana, te recomendó que tengo que ser tus ojos, te tengo que cuidar, que todo va a estar bien. Me dijo, no tienes que madrugar. Yo te voy a dar la comida a ti y tus amigas, sí tienes que madrugar. Madrugar es tipo 3, 4 de la mañana, hacerte una cola como de 2 cuadras, a que te den un huevo, una arepa y un café frío. Ese es tu desayuno. Ella me dijo, tú no madrugas. Y después de haberte mamado una fila de ¿cuánto tiempo? 1 hora, 2 horas por ahí. Sí, más o menos. Y si alcanzas con suerte, comes huevo. Si no, solamente la arepa sin sal, sin mantequilla
y el café. Por eso Qué tienes que tristeza, levantarte. vaina, muy jodida, ¿no? Sí. Lo mismo la bañada, tienes que levantarte súper temprano, bañarte porque si no se te acaba el agua. Por lo que te digo, iba cobijada, no, nadie tocó, nadie nada, súper bien. Igual vi muchas cosas, la humanidad, la gente que uno dice cagada, que las tengan en tal concepto, porque allá conocí mujeres, casos que uno dice, Dios mío, qué tristeza. Que no deberían estar allá, tal vez. La verdad, Inocentes. sí. La verdad, sí, hablando corazones, formas, muchas mujeres estudiadas, muchas cosas, hablé y todo. Y así fue, y pasaron 2 días, me dijeron, no, toca que tenga paciencia, en cualquier momento le dan la salida, hay casos que no. Hay una muchacha, dicen, hay una muchacha que lleva 2 meses con el brazalete y no le han dado la domiciliaria. Y yo, Hijo de Dios mío, puta, no. ojalá no sea mi Qué caso, era lo que yo desespero. pensaba. Claro, Qué desespero ese mierda, Mari. sí. Entonces me dijeron, pues llama y dile a tu familiar que quedó en la lista para que vengan y le hagan la visita, porque ya eso era el sábado. Llama a tu familiar, dile que mañana, que te traiga esto, que tiene que traerte de comer en un porta transparente, que todo me explicaron. Cuando yo estaba en esas, llamando, en la parte de abajo, Dana, se va para su domiciliaria. Ay, por Dios, yo cogí y yo, no me traigan nada, ya voy para allá. Cuando bajan mis 2 amigas y me dicen, te vas, y yo, y ustedes, no, váyase, yo, no, yo me vine con ustedes, yo me voy con ustedes. Dana, Bueno, ¿y ahí si cuánto, no va. ahí cuánto llevabas? ¿Cuánto tiempo llevabas ahí? 4 días. Ya llevabas, ese era el 4.º día. Ya después del 4.º día, ahí es cuando te dicen, se va para la casa. Sí, me voy. Pero tú dices, no, yo me voy con mis parceras. Porque yo vine con ellas me voy. Sí, que no sea boba, váyase. Entonces desde abajo me gritaba, si no baja la 3.ª vez, se queda. Y yo, no, pero ¿cómo así? Cuando voy bajando las escaleras se llaman fulanita, fulanita. Y yo, qué alivio. O sea, sí las llamaron. Sí, se demoraron un poco, pero las llamaron. Salimos, entregamos nuestra vajilla, la colchoneta, la almohada, las cosas que nos habían dado en ese momento. Tu sello, tu sello, tu sello y las palabras de la DREAMPE. Y por acá no vuelvan, pórtense bien. Y nosotras no decimos nada porque ¿para qué? Es echarse uno encima gente. Salimos ese día, como íbamos como unas 6 personas ahí, una para la 80, otra para Kennedy y nosotras acá en el sector de Bosa. Ahí tiene que estar la persona que está encargada, o sea, el cabeza de hogar en ese momento, pues mi papá, con el recibo, fotocopia de cédula y ya, las recomendaciones. No salga de la casa, en cualquier momento te visitan. Duré 1 año. 1 año en domiciliario. Sin salir, ok. Sin salir, por el miedo, porque yo decía, no, ¿qué tal me cojan, me pase algo, me meta en problemas, pierda la domiciliaria? Si a ti te llegan a coger fuera de tu casa, eso se llama fuga de presos. Y ya sería, pero no para la casa. Ya perdería el beneficio de domiciliaria. Ok. Y audiencias y lo mismo. Pues yo tener 2 hijos, ver a mi papá cada mes gastando 2 audiencias, cada audiencia me salía 500, un millón mensual, aparte lo que se le pagaba al abogado. Yo hacía rifas, gracias a Dios las bucetas me colaboraron, mi familia. Pero no daba, ya la gente se aburría de tanta rifa, de las colectas que me hicieron. Sí, ya y yo dije, no, yo no puedo más. Me salió un trabajo y le dije, papi, me salió un trabajo. Me dijo, hija, le dije, no, papi, la de Dios. Si vienen a visitarme, me avisan y yo arranco. Algo se le da al man, algo hacemos, pero yo no puedo más. Empecé a trabajar súper bien. Eso sí, el nervio, porque entraba a trabajar a las 6 de la mañana y salía a las 5.
Y yo en Transmilenio, que no me coja un policía, que no me coja un policía, la angustia, los nervios. Me llamaban de la casa y yo, ay Diosito. Cuando en diciembre del 2020 fue, sí, me llamaron. Acaba de venir el INPE. Y yo, ¿cómo así? Sí, que la esperan en el amparo. Y yo, ay Diosito santo. Pues, La puta, te angustia, llegaron, o sea, te cayeron a la casa. Sí, pleno diciembre. Yo, Y tú Dios estabas mío. trabajando. Yo estaba trabajando. Sí. Yo, Dios mío, ¿yo qué hago? Porque en el trabajo no sabían nada de mi caso. Yo lo único que pude decir, mi mamá se me enfermó, necesito irme. No, dale, no te preocupes, ve, resuelve el asunto con tu mamá. Me fui. Pero yo temblaba, todo el mundo me llamaba, tranquila, no pasa nada. Yo qué no, susto, claro. Dios mío. Cuando llegué al punto donde me había citado la persona como tal, me dice, usted me colabora, yo le colaboro. Yo creo que ya tú con que yo te diga esas palabras, sabes a qué se refería esa persona. ¿Plata? Tal vez. ¿Verdad? Me colabora, yo te colaboro, me pasó una hojita, un número bonito, al lado de otro número bonito, se hizo la vuelta, me dijo, tenga cuidado porque no todos son como yo, y chao. Se fue por o sea, lado, el funcionario, ese es un funcionario del INPEC, ¿cierto? Sí. Fue a tu casa, tú no estabas, sí. Y al ver que tú no estás, te espera. Sí. En llegas, otro lugar, porque tuvo que hacer visita en otro lugar. Ah, ok, ya te espera. En el amparo, que eso es en Patio Bonito. Ok, tú le llegas allá, le dices, bueno, ¿qué pasó? El tipo te dice, bueno, crucemos platica, deme ahí sus X cantidad de razones para que yo no ponga, o yo no diga que usted no estaba aquí, en su casa. Ajá, correcto. Tú le transfieres, tú le das, bueno, le haces el movimiento y el tipo dice, listo, gracias pa' compadres y se abre. Qué bonito. Pasó así, seguí trabajando, normal, Hablé con el abogado y le dije, colabóreme. Le dije, yo no todas las veces tengo el peso para dar. Y me parece algo ilógico. Se pidió una audiencia. Gracias a Dios, la audiencia me concede el permiso para trabajar. Ya, obvio, me quito un peso de encima, puedo salir tranquila, puedo salir normal. Pero simplemente mi horario era de 6 de la mañana a 5 de la tarde, calculando a las 7 de la casa. O sea, después de las 7, juiciosita en la casa. Ajá, después de las 7 me cogían afuera, no había nada que hacer. Baila, perdió. Porque igual, trabajando no estaba. Ajá, sí. Listo. Entonces así pasó otro año, audiencias y nada. Ya llevamos 2 años. Plata. Sí, hay 2 años. Y nada, 2 años y medio y nada. Yo, papi, yo no tengo más plata para pagar abogado, porque lo que estoy pagando en abogado lo puedo invertir en mis hijos. Se me apareció otro ángel, yo quiero coger su caso. Dije, yo no tengo plata, yo no le estoy pidiendo plata. Deme su caso. Dije, ¿seguro? Me dijo, sí. Le pasé una petición al abogado diciéndole que no podía más con el servicio de él por motivos de plata. Se entregó el paz y salvo, le entregué los papeles al abogado, audiencias, empezó a solicitar audiencias por vencimientos de términos. La primera, que porque no estaba completos los papeles. La segunda, que porque faltaba una firma y me dijo, Chinita, yo la saco o la saco. Estoy hablando de eso ahorita este año. Ahí ya llevaba 3 años y medio. Ok. El día 28 de febrero del 2023 tengo mi audiencia. Ajá, tengo mi audiencia. Tenía audiencia, era una de las audiencias este año. Era la audiencia por vencimientos de términos. O sea, ya se te habían vencido términos. Bastante. Ok, y después del vencimiento de términos, te iban a hacer una audiencia donde iban a decir, se vencieron términos, hasta luego. Ajá, en ese día pidió la audiencia, pasaron 2 horas, habló el juez, dijo, pero es que el tiempo son 500, usted tiene 680, usted ya está pasada de tiempo, no entiendo estos jueces porque alargan todo, ustedes ya tienen que estar libres, además su caso no es un caso delicado,
no entiendo realmente y usted tiene su libertad. Espero que todo esto sea una experiencia de algo que usted no hizo. Esas son las leyes de este país. Por eso es que a muchos de nosotros no nos quieren porque hacemos las cosas mal. Queda libre a partir de este momento. Se acaba la audiencia. Chao. La casa. Se acabó toda la vaina. Me llamó el abogado, me dijo el abogado, lo logramos. ¿Cuánto llevo contigo? Le dije 1 año. Le dije, lo que no hizo su abogado en 2 años y medio, lo hice en 1 año. Necesitaba verla afuera, lo logré. Claro, la felicidad, llamé a todo mundo, mi familia, mis papás. No sabían, porque me daba tristeza y aún me da tristeza, que aún mis amigos están en eso. Ellos siguen todavía en el proceso, audiencias. Ahorita las audiencias son presenciales, tienen que estar yendo a las audiencias. Les conté, lloramos porque me decían, estuviste en algo, porque ellos hicieron una carta sustentando de que yo era libre de todo. Hicieron cartas, se recogieron firmas de que yo no tenía nada que ver, pero nada de eso fue aceptado. Nada. Entonces ellos siguen en el caso, muy tristes, muy desilusionados por todo, porque pues el abogado de ellos les había pedido una tarifa, digamos, de 4 millones. En este momento se le abrió la boca y les está pidiendo otra cantidad de dinero. Entonces, como les decimos, es algo ilógico porque la primera palabra es la que vale. Él pidió esa cantidad y como vio que el caso se alargó, está pidiendo otra, y por tal motivo de que no tienen la plata, no les ha pedido la audiencia de vencimientos de términos. Y ellas siguen, pero ellos tienen prisión domiciliaria o ellos sí están intramural. Ellos tienen, gracias a Dios, domiciliario. Pero igual están varados, están en cualquier momento, les cae algún funcionario, no están en su casa porque están trabajando, me imagino porque deben tener necesidades. Y tienen que transar y pagar al funcionario para poder medio seguir disfrutando de su libertad, mientras se les da la gana a sus abogados de solucionar el tema. Sí, porque lastimosamente a ellos no les favoreció la audiencia para trabajo, no les favoreció las audiencias por vencimiento de término. Nada. Entonces eso ellos están como tú estuviste al inicio. Ajá. Ok. Nada es nada. Bueno, mi Anita hermosa, entonces, pues, yo tengo una conclusión aquí. La primera es que yo veo una fiscal, bajo lo que tú cuentas, dándote la opción o la oportunidad de creerte a lo que dices, ¿sí? Porque yo aquí no puedo decir si es verdad o es mentira, porque pues yo no soy un juez, no soy absolutamente nadie. Pero desde lo que yo veo y lo que tú me dices, yo puedo ver una fiscal corrupta. Una fiscal que posiblemente pudiera estar amañada con esos empresarios del Transmilenio que están aburridos de perder dinero, de perder plata, porque están perdiendo un ingreso muy grande que muchas personas les están dejando de entregar. Entonces eso es lo que yo veo más o menos. Yo veo gente diciendo, yo veo empresarios diciendo, necesitamos capturar gente, necesitamos meter gente a la cárcel para que la gente se deje de colar, para que la gente deje de comprar esos pasajes, para que la gente deje de pagarle al que vende pasajes ahí que está parado en la calle, mientras uno está como huevón embalado porque no hay donde recargar en una tienda o en un comercio normal, porque le pagan una miserableza a las personas que en establecimientos de comercio ofrecen ese servicio. Entonces le dicen a uno, si uno quisiera ir a cargar 50 pesos que le hace falta para el pasaje, ellos le dicen que no, que hacen recargas desde X cantidad hacia adelante. ¿Por qué? Porque pagan una miseria. Sí. Y entonces quieren ajusticiar a las personas que de una u otra manera generan ingresos por algo que Transmilenio no es capaz de cubrir, o esas empresas detrás de Transmilenio no son capaces de cubrir. Dejan ese bache, ese vacío ahí. Cuando viene alguien a cubrirlo, entonces lo capturan
y dicen que es una persona ilegal y que es peligrosa para la sociedad. Eso es lo primero que yo veo. Lo segundo que yo veo es que tú eres una persona muy de buenas, marica. Qué chévere, me alegra que hayas de pronto salido de todo eso, que puedas contar ahorita tu historia desde afuera, desde ya lo que te ocurrió, desde ya vivida la experiencia, desde el haber dicho conteo con suerte o lo que haya sido que te pasó y que tú ahorita ya estás afuera y estás disfrutando de tu libertad. Y es eso. Sí, porque eso es algo que no se le desea a nadie, en serio, perder su libertad, uno dice es duro. Hay casos de casos. No digo en este momento que desearía que la gente que está vendiendo pasajes vivieran lo mismo, porque no lo deseo. Pero es donde yo digo, si supuestamente esto es un delito, es lo peor, ¿por qué aún sigue pasando? Porque se han visto casos de que dicen se capturaron, pero uno dice, ¿y ahí qué pasó? Y vuelve y los ve uno en el mismo paradero y no pregunta qué pasó. No, se les dio unos sentaditos al policía y listo, se acabó. Como desafortunadamente y uno dice porque no país. todos te busqué a ti. Por eso quería abrir un poquito como mi historia, por lo mismo que te digo, porque muchos decían, pero sí, tienen razón, ustedes estaban robando al Estado, ustedes esto, ustedes los otros, ustedes lo otro, ustedes lo otro. Yo no decía, la gente habla como siempre por hablar. Lo que pasa es que... Eso es como algo que te quería contar. Vale, mi Anita linda, muchas gracias por acudir a mí, muchas gracias por dedicarme este espacio, yo sé que tuviste que hacer tus cosas hoy. Gracias por estar ahí conectadita. Llevamos un poco más de una hora hablando y contándome tu historia. Gracias por eso. Gracias por estar aquí. Gracias por ver el canal. Gracias por acudir a mí. Gracias por contar tu historia, porque es una historia interesante, una historia donde uno definitivamente ve la radiografía de un país que sí funciona así, que no es el país que nos muestran en televisión, donde nos dicen, sí, hay corrupción, pero por allá son los malos. Y mira, tú vienes y nos cuentas que hay corrupción desde el policía que está legalizando la captura, donde venga, pásele plata, dígale esto, hágale esto, que el man le ayuda, le colabora. Muchísimas gracias a Ana, muchísimas gracias a usted por estar ahí pegado hasta el último minutico de esta entrevista. Espero que se suscriba al canal, espero que comparta el video, espero que deje su comentario, espero que si quiere contar su historia, si quiere venir a este espacio, se contacte conmigo, que aquí estamos para que usted pueda venir y nos cuente de su propia voz todo lo que le ocurre, para que le podamos decir a esta sociedad, al país, a todo el mundo, hágame el hijo de puta favor. Gracias por ver. Chao. Es una banda organizada, integrada por 14 personas que se dedicaban a la venta de pasajes del SITP. Estamos muy felices desde Transmilenio, desde el distrito. Esta fue una operación conjunta con Secretaría de Seguridad y Policía de Tránsito y Transporte, en donde logramos la captura de 14 personas y la incautación en ese operativo de más de 300 tarjetas. Estas tarjetas lo que representan es un detrimento patrimonial de recursos públicos por más de 498 millones de pesos.